Ya. Entonces, como les decía, la clase de hoy va a ser una clase de la que no pudimos ver, o todo lo que no pudimos ver el día sábado. Lo que voy a tratar es, o lo que traté más bien es de acortarle a la clase para que no sea tan cansona, ¿no? La idea siempre va a ser no abrumarles mucho con, con mucha información. Pero bueno, espero que les guste. Es una clase, para mí o para mi modo de ver, es una clase bastante entretenida, claro, que a mí me gusta la historia, espero que a ustedes también les guste. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Uy. Chicos, ¿me confirman si es que ya están viendo mi pantalla, por favor? Chicos, Sí, Arqui, sí se ve. Sí, Arqui. ¿sí se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, espérenme un segundo. Ok, entonces, bueno, lastimosamente, como les estaba indicando, la segunda parte o la parte ya de la academia, la parte ya que entramos en clases del día sábado, no les pude presentar bien, no les pude comunicar bien. Entonces, voy a repetir la última, o sí, la última parte, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos nosotros a ver es arquitectura. Uy, se colgó, creo. Ya, ahí creo. Vamos a ver arquitectura renacentista. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a este amplio movimiento cultural que se produjo en Europa, que se produjo en Europa occidental, más o menos desde el siglo XIII, XIV hasta el siglo XVI. Y fue un periodo, algunos autores lo contemplan como un periodo entre la transición entre la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Otros autores más bien indican que o sea, que hay un punto de quiebre entre la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, con el Renacimiento en el siglo XIV empieza la Edad Moderna. Sus principales exponentes se producen principalmente en el campo de las artes. Por eso a esto le he nombrado como el arte renacentista, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a enfocar en arquitectura, pero principalmente sus exponentes se producen o son del campo de las artes. Aunque también hay renovación en otras ciencias, como ciencias naturales, con lo que les comentaba el día sábado de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y también como en las ciencias humanas o en las humanidades. Eh, el centro de donde nace el Renacimiento es la ciudad de Florencia. Este lugar es donde se desarrolla inicialmente este movimiento. Florencia es de donde sale también los grandes autores o exponentes de este arte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, son florentinos, ¿no? Y fue el lugar donde nace realmente este arte y se expande posteriormente a toda Europa, y internamente por Italia y posteriormente a los otros países de Europa. El Renacimiento también fue fruto de la difusión de ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción entre el hombre y el mundo. Acordémonos que antes del Renacimiento todo era un teocentrismo, se centraba en Dios, ¿no? En la producción
artística, cultural sobre Dios. Todas las ciencias eran basadas en Dios, es decir, si es que se producía un evento natural, no asumían que era porque las placas se están calentando, se están moviendo. Era Dios más bien que estaba produciendo ese evento para castigar al hombre o alguna cosa así, ¿no? En el Renacimiento más bien se trata de difundir ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción y se pasa a un antropocentrismo. Se empieza a pensar como el hombre o como la persona, el humano, como un centro de todo lo que ocurre, ¿no? Y de hecho, la cultura y el arte, la ciencia, se empieza a centrar en el humano. Este término renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica y griega romana, y se aplicó originalmente como una vuelta a estos valores, ¿no? De la cultura greco-romana. Y la contemplación libre de la naturaleza, tras siglos de predominio de una mentalidad más rígida, más dogmática, establecida en la época medieval o en la Edad Media, en esta Europa medieval, donde se produjo el románico, el gótico, y más bien desaceleró el avance científico, el avance cultural. En esta nueva etapa denominada como Renacimiento se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano con nuevos enfoques en los campos del arte, de la política, de la filosofía, de la ciencia. Y se sustituye, como les decía, el antropocentrismo por perdón, el teocentrismo por un antropocentrismo, es decir, el teocentrismo que existía en la época medieval o en la Edad Media se cambia por un antropocentrismo en el renacer de esta cultura griega, ¿no? De esta cultura griega y romana. Bueno, vamos a ver vamos a ver algunos puntos aquí. Vamos a ver las coordenadas históricas y cronológicas y cronología y características generales del Renacimiento. Vamos a ver la arquitectura del Renacimiento en Italia, las características generales, los arquitectos del 480, a Brunelleschi, a Alberti, a Micheloso Michelozzi, los arquitectos del 580, a Bramante, Sangallo Joven, a Miguel Ángel, los tratadistas del clasicismo. Cuando hablamos del clasicismo, hablamos de ese revival o de esa idea de revivir la cultura greco-romana, ¿no? Entonces, los tratadistas del clasicismo fueron Vignola y Andreas Palladio y Giacomo de la Porta. Vamos a ver también al final ya la arquitectura manierista a través de Vasari y de Amanati. Luego vamos a ver en todas estas 5 semanas de clases la arquitectura del Renacimiento en España, la aparición del Renacimiento en España. ¿Por qué nos centramos en España? Bueno, también vamos a ver en Alemania, en Rusia u otros países, pero nos interesa mucho lo que sucedió en España, porque España, más o menos en esta época, es cuando empieza la colonización en América, ¿no? Vamos a ver la evolución de las formas arquitectónicas a lo largo del siglo XV. Vamos a ver el primer renacimiento o el estilo plateresco en España, ¿no? Este estilo plateresco hace referencia bueno, al uso de la plata, ¿no? Este estilo plateresco o inicial en España es muy gótico todavía, tiene muchas características góticas, aunque ya se trata de desapegar de la parte gótica.
Bueno, va del estilo plateresco, vamos a ver las características, vamos a ver sus exponentes, Francisco de Colonia, Diego de Siloe, Pedro Gumiel, Lorenzo Vázquez, Juan de Álava, Rodrigo Gil Montañón. Vamos a ver el clasicismo renacentista. Esta es la segunda etapa eh, del Renacimiento en España. Este estilo también les llamaron el purista. Bueno, vamos a ver sus características y sus autores: Rodrigo Gil de Ontañón, Alonso de Cuvarrubias, Pedro Machuca, Diego Siloe y Andrés de Vandelvira. Y al final vamos a ver el Bajo Renacimiento o el estilo herreriano. ¿Por qué es el estilo herreriano? Por este arquitecto Juan de Herrera, ¿no? Bueno, vamos a ver las características y a su autor principal, que es Juan de Herrera. Bueno, como les decía, el arte renacentista nace en Florencia. Aquí es Florencia, es en el centro de la bota italiano, de Italia, ¿no? Posteriormente pasa a Roma, a Valencia, perdón, a Venecia, a Milán, y ahí se empieza a difundir. Claro, desde Roma se empieza a difundir hacia el sur, se empieza a difundir hacia España, de Milán se empieza a difundir hacia París, hacia Francia. Igual se empieza, en Milán empieza a difundirse hacia Inglaterra, se empieza también a difundir hacia Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia. Se empieza también a difundir hacia Rusia, se me fue el nombre, no es bien, mm, bueno, hacia Ucrania, hacia Rusia. Bueno, de Venecia se empieza igual a difundir hacia Rusia, hacia Croacia, ¿sí? Entonces, la cuna del Renacimiento es en Florencia, y en Florencia se empieza a difundir a los otros lugares, ¿no? Internamente, Milán, Venecia y Roma. Y de Milán, Venecia y Roma empieza a salir la arquitectura hacia otros lugares. Por ejemplo, de Roma sale a España y de España llega a América, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que sucedió en Milán. De Milán llega hasta Inglaterra, Londres, a Cambridge, Oxford, eh, y de Cambridge, Londres y Oxford también sale hacia las nuevas colonias inglesas que eran en Estados Unidos, sale hacia las colonias asiáticas, sale hacia las colonias africanas, ¿sí? Bueno, la introducción, la historia y la cronología y las características. Eh, el Renacimiento tiene, sin duda, tiene orígenes italianos. Las coordenadas históricas, más o menos del siglo XIII al siglo XVI. La cronología primero se da en Italia, posteriormente en Europa, y las características generales son las que vimos el sábado: un antropocentrismo, un humanismo, se desliga la iglesia del arte, se desliga la iglesia también de la educación. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que son orígenes italianos? Porque el Renacimiento, si bien es cierto, toma todo lo del clasicismo, todo lo de Grecia antigua y Roma antigua, eh, por ejemplo, lo de Roma antigua también se dio en Italia, ¿no? O lo que actualmente es Italia. Y además que tiene un espíritu románico y gótico. Estas dos etapas de la arquitectura románica y la arquitectura gótica también se dieron con bastante fuerza en Italia. De hecho, ahí es de ahí es donde también sale ciertos aportes o los aportes más importantes, ¿no?
Bueno, en cuanto a las coordenadas históricas, también tenemos que existía una nueva economía. Es decir, a través en esa época existía el feudalismo y la monarquía. En esa época lo que sucedía también en cuanto al feudalismo era una nueva economía. Se empezó a producir más, se empezó a generar una mayor explotación agrícola, lo que permitió también es tener una necesidad de mayor mano de obra en los campos y estos campos acercarlos más hacia la ciudad. Entonces empezaron a generar varios pueblitos alrededor de la ciudad principal, lo que posteriormente estos se vinieron a vincular directamente con la sociedad, con la ciudad. Adicional a esto, también se generó una nueva sociedad. Esta nueva sociedad tenía unos nuevos intereses y lógicamente un nuevo lenguaje. Bueno, en cuanto a la cronología en Italia y Europa, el Trecento o en la primera parte del Renacimiento se da en el siglo XIV. Es un proto-renacimiento y se da principalmente en Pisa, Siena y Florencia, siendo Florencia la ciudad donde inicialmente se da. Como les decía, en, en Florencia, perdón, en el Trecento, no es que existió grandes propuestas arquitectónicas, más bien lo que se hizo es un estilo de réplica hacia la arquitectura medieval, hacia la arquitectura gótica. Se continúa haciendo más o menos ese tipo de arquitectura, sí, si bien es cierto, con nuevos elementos que son ya renacentistas, pero tampoco es que existe una propuesta nueva, una propuesta moderna, ¿no? En el 480 ya es una etapa de desarrollo, se da principalmente en Florencia, en el siglo XV. El Chicuecheto se da en el primer tercio del siglo XVI, y es el pleno renacimiento. El Cinquecento se da en Roma principalmente. Y el manierismo se da en el siglo XVI y es más bien una reacción anticlásica. Es decir, es una forma de ya no hacer más lo que se hizo aquí, ¿no? Es cómo cambiar de estilo arquitectónico. Por eso es lo que yo les decía, que muchos autores al Renacimiento, perdón, al manierismo, que ya lo vamos a ver más adelante, lo tratan como un estilo propio, no como parte del Renacimiento, sino más bien como una respuesta al Renacimiento. La difusión se da desde el siglo XVI y se da en toda Europa y España. En España nos importa mucho por lo que llega a América. Se da de forma un poco tardía, ¿no? El Renacimiento. Bueno, ¿cuáles son las características generales del Renacimiento? Lo que hablamos es el día sábado, ¿no? El humanismo, el racionalismo, el artista ya no entra en el anonimato, los mecenas, es decir, los que ponían el dinero, los tratadistas, los que hacían o los que escribían libros, y los prototipos clásicos y de la naturaleza, ¿no? En cuanto al humanismo, existió un nuevo lenguaje, que es el antropometrismo. Este nuevo lenguaje centrado en la persona, centrado en el humano, centrado, centrado en las actividades o en las personas, ¿no? Antropometrismo, viene de dos vocablos griegos, antropos, hombre, y metros o métricos, medida, ¿sí?
Y es el antropometrismo se sitúa o se indica que es el estudio cuantitativo de las características físicas del hombre, es decir, cuál es la relación del hombre, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos, no muchas veces, siempre tenemos, nuestro mismo cuerpo humano tiene medidas, por ejemplo, para mí esto es 25 centímetros, esto es perdón, ahí es una pulgada, es decir, cuáles son las medidas del hombre. Y en cuanto a esto, viene este libro también de Leonardo da Vinci que se llama el hombre de Vitruvio, ¿no? O él genera este hombre de Vitruvio. Bueno, eh, entonces, lo que quería decir con esto es que el Renacimiento termina siendo un movimiento cultural y humanístico principalmente. Este tuvo o estuvo en muchos países de Europa, sobre todo en los países de Europa occidental, es decir, más o menos desde Croacia hasta hacia España, ¿no? Una de las partes importantes de este esplendor cultural se debe a la existencia de mecenas, de estas personas que eran personas muy adineradas y que invertían su parte un aporte importante de sus riquezas en el arte, ¿no? Bueno, otra de las características es el racionalismo. Se genera un planteamiento científico y racional, ¿no? Se genera también un orden, una proporción y una armonía, y se genera también la belleza en el sentido unitario de la obra. Lo que quiero decir aquí es que el Renacimiento de por sí era una obra de arte, o sea, la arquitectura del Renacimiento eran monumentos. eh, en sí mismo eran obras de arte. Otra característica importante es que aquí los artistas no eran anónimos, siempre firmaban, siempre tenían una insignia en sus cuadros. Entonces dejaron el anonimato. Lo que les contaba también, los mecenas coleccionan, protegen e incentivan el arte. Los tratadistas eran los teóricos del arte, los que escribían los libros. Tratadistas como por ejemplo Alberti o Piero de la Francesca, Palladio, por ejemplo, Vasari, crearon un corpus o un cuerpo teórico de modelos, pero también de análisis estético y simbólico, que se extendió aún más rápido que las propias obras, ¿no? Gracias a estos tratadistas se difundió el Renacimiento con una rapidez imaginable para ese tiempo, ¿sí? Y bueno, también el prototipo clásico y natural y la naturaleza. Se genera también un naturalismo idealizado. ¿Qué quiere decir este naturalismo idealizado? Es, por ejemplo, las ideas de una naturaleza perfecta, con colores muy unitarios, con colores muy parejos, con el sol que te pegaba en la mañana, en el rostro. Se generaba, es decir, una naturaleza muy perfecta, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es el Renacimiento en Italia. Vamos a ver las características generales, los arquitectos del 480, los arquitectos del 580, los tratadistas del clasicismo y la arquitectura manierista. Esto es a modo de un recorrido un poco rápido, ¿no? Después ya nos vamos a detener en cada cuestión, en cada característica. Bueno, ¿cuáles son las características generales del Renacimiento? Es la reinterpretación de la arquitectura clásica. ¿Qué significa esto? Los órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio, ¿sí? Se tratan de, se tratan de reinterpretar estos órdenes y de hecho se empiezan a utilizar en la arquitectura renacentista. Eh, no se copia,
la arquitectura clásica, sino más bien se generan modificaciones. Además de esto, se generan estudios científicos basados en la perspectiva y la idea de la proporción. Al Renacimiento le debemos que gracias a esto se empiezan a generar los famosos puntos de fuga o las perspectivas, ¿no? Sí. Eh, la arquitectura renacentista está basada en formas geométricas básicas, sobre todo la del 480. Se basa en el cuadrado, en el triángulo, en el círculo. Existen proporciones matemáticas. Ya vamos a ver más adelante esto de las proporciones matemáticas, pero existen proporciones matemáticas en el Renacimiento y hay un equilibrio entre planta y alzado, ¿sí? Cuando en el Renacimiento se empieza a hacer esto de las plantas, lo que ahora nos da mucho de comer a nosotros, que se empieza a hacer los planos. Y en cuanto a esto, se genera o se trata de generar un equilibrio, ¿no? Entre plantas y alzados. Bueno, los arquitectos del 480. Las características de la, perdón, las características de la arquitectura del 480. Primero que se da en el siglo XV. Los centros y los mecenas. Primero el centro se da en Florencia y los mecenas son esta familia, los Médicis. ¿Cuáles son las características? Eh, es que se utiliza geometría básica, el triángulo, el cuadrado perfecto, el círculo, es decir, geometría básica, y es abundante y menuda la decoración en la segunda mitad del siglo. Los principales arquitectos son Filippo Brunelleschi, Alberti y Michelozzo Michelozzi. Bueno, vamos a ver a Filippo Brunelleschi. Brunelleschi es el padre, digamos, del estilo, ¿no? Es el creador del estilo. Él se interesa mucho por las proporciones, busca la belleza y la pureza de las formas, busca también una visión unitaria de la edificación, empieza a generar una decoración que se denomina los grutescos, que ya lo vamos a ver. El modelo del palacio es solidez mediante el almohadillado. El almohadillado era una forma de utilizar la piedra y el desarrollo de los proyectos era horizontal, era en horizontalidad. Es decir, en el gótico, por ejemplo, lo que trataban es de llegar lo más alto para poder estar cerca de Dios, ¿no? En el gótico. Lo que trataban de hacer era estar lo más cerca de Dios, es decir, a la edificación se le daba altura. En cambio, en el Renacimiento lo que se da es una horizontalidad o un desarrollo horizontal, ¿sí? Las principales obras de Filippo Brunelleschi es la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia o Santa María di Fiore. Esta es la cúpula que vimos el día sábado. La iglesia de San Lorenzo y del Santo Espíritu, la fachada del Hospital de los Inocentes y la Capilla Pazzi, perdón, la Capilla Pazzi y el Palacio Pitti. Vamos a ver la cúpula de Santa María de las Flores o Santa María di Fiore en Florencia. Esta es la famosa cúpula, ¿no? Como les decía el día sábado, a Filippo Brunelleschi le encargan de hacer una cúpula que se vea a lo lejos. Como vemos, Florencia es una ciudad bastante plana, que no tiene mucha altura, pero la idea era que esta cúpula se vea desde cualquier parte lejana de la ciudad, ¿no? Entonces era fácilmente distinguible. Aquí la vemos un poco mejor y aquí la vemos lo que yo les decía, ¿no?
es hueca, al interno es hueca. ¿Sí? Estos son recubrimientos nada más, es un recubrimiento de ladrillo por arriba y otro recubrimiento o revestimiento por debajo, ¿no? Igual se inventó estos elementos, el lucernario o linterna y el tambor, donde se asenta la cúpula, ¿no? Bueno, esta es la iglesia de San Lorenzo de Florencia, es otra iglesia, es igual de hermosa. En el Renacimiento se utiliza mucho los arcos de medio punto, ¿sí? Como se puede ver aquí. Se utiliza mucho el ritmo, la simetría. Igual se utilizan los órdenes clásicos. Aquí vemos, por ejemplo, la iglesia de San Lorenzo de Florencia desde una parte interna. Por ejemplo, vemos los arcos de medio punto. Estos arcos de medio punto servían para los pisos subsiguientes, ¿no? Para que el peso de estos pisos se distribuya hacia las columnas de mejor manera. Aquí vemos la iglesia del Santo Espíritu de Florencia. Igual este linternario le ayuda a generar mucha luz al interno de las iglesias que hizo, ¿no? Entonces no eran como en la época medieval, no eran lugares oscuros, lugares fríos, sino más bien se trataba de armonizar también con la luz, con las texturas, con el color. En el Renacimiento, también les adelanto una cosa, se utiliza mucho la cruz latina. Esta es la cruz latina. Bueno, en el Cinquecento se empieza a utilizar mucho la cruz griega. ¿Cuál es la diferencia? Que en la cruz latina, una de sus cuatro puntas es más larga, ¿no? En la cruz griega las cuatro puntas son del mismo tamaño. Aquí vemos, por ejemplo, la fachada del Hospital de los Inocentes. Como les decía, se utiliza mucho la geometría básica. Estos frontones son triángulos, las ventanas son rectángulos o cuadrados, los arcos de medio punto son medio semicírculos. Igual los campanarios son triángulos, ¿sí? Se utiliza mucho la, se utiliza mucho la geometría básica. Disculpe. Sí, se utiliza mucho la geometría básica. Aquí, por ejemplo, le vemos la Capilla Pazzi de Florencia. Otro elemento interesante del Renacimiento es que se utiliza mucho las columnas expuestas y se genera un pequeño atrio, ¿no? Entre estas columnas y el ingreso, ¿sí? Aquí se genera un pequeño atrio. Atrio es un lugar cubierto, abierto y cubierto. Esto es abierto y cubierto, ¿sí? Lo interesante de la Capilla Pazzi es, por ejemplo, ver esta cúpula y ver al interno de esa cúpula cómo se generan, vamos a ver, cómo se generan estos elementos, estos arcos de medio punto, estas pechinas también.
estas pechinas que distribuyen la carga de los arcos. Es decir, aquí hay un arco y luego aquí hay otro arco y aquí hay otro arco, ¿no? Aquí podemos ver un corte de la bóveda. Igual, aquí vemos, ¿no? El uso de bueno, esto se llama, estos elementos se llama cornisas. El uso de las bóvedas de medio punto y el encuentro en las cornisas. Yo esta capilla la he visto algunas veces, lo he visto, no la conozco, no conozco Italia, pero la he visto en algunas publicaciones o en algunas revistas y sinceramente es hermosísima la capilla Pazzi. Bueno, Filippo Brunelleschi era un tipo que si bien es cierto, trabajaba para la iglesia, su mayor cantidad de obras era, eran iglesias, pero también Brunelleschi hizo palacios, por ejemplo, el Palacio Pitti de Florencia, que es de mediados del siglo XV. Aquí podemos ver, por ejemplo, los arcos de medio punto. Sí. Otra de las características generales de, del Renacimiento es que siempre las edificaciones o los palacios tenían, digamos, cuando tenían tres pisos, el primer piso era mucho más alto que el segundo y el segundo era más alto que el tercero, ¿no? Entonces también es otra de las características importantes. Chicos, ¿les parece si nos tomamos unos 5 minutitos de descanso y volvemos a las 6:55? Está bien, bro. Sí, 5 minutos, ¿ya? Sí, profe, está bien. A las Ya, 7.
Bueno, chicos, continuemos. Ay, continuemos. ¿Sí están ahí? Sí. Bueno, el siguiente autor que vamos a ver se llama León Battista Alberti. León Battista Alberti fue un arquitecto muy singular, digamos, muy como los arquitectos de esa época, eran múltiples, hacían muchas cosas al mismo tiempo. León Battista Alberti fue un tratadista, fue matemático, fue un poeta, fue un humanista, pero sobre todo fue también el arquitecto personal de un papa, del Papa Eugenio IV. Bueno, fue secretario personal de tres papas realmente, de Eugenio, de Nicolás y de Pío, de Nicolás V y de Pío II. Pero bueno, con quien más se desarrolló fue con Eugenio. Además de todas estas actividades principales, también fue lingüista, fue filósofo, fue músico, fue arqueólogo, pero la actividad principal de él fue la arquitectura, ¿no? El aspecto más innovador de sus propuestas consistía en mezclar lo antiguo y lo moderno, promulgando de este modo una vinculación entre arquitectura antigua, entre arquitectura medieval y arquitectura moderna, es decir, lo que había hecho ya Filippo Brunelleschi, lo que hizo el arquitecto anterior, el que vimos hace un ratito. Además, Alberti decía que el artista en el contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Gracias a eso, Alberti hereda una idea de enciclopedismo, o sea, él es un intelectual que empieza a estudiar muchos intelectuales de vanguardia y sobre todo de la época humanista, ¿no? Eh, a León Battista Alberti también se le relaciona mucho con la burguesía, con la alta esfera social de Florencia, con la sociedad más culta florentina. Eh, y trabajó también para varios mecenas, ¿no? Sobre todo papas. Mecenas también como la familia Ferrara, como la familia Gonzaga, como la familia Mantua. De hecho, él hizo la iglesia de San Andrés de Mantua, que es, o que fue para esta familia. Los Malatesta, los Rimini, o sea, en esta época habían muchos mecenas, muchas familias con mucho dinero que pagaban a estos artistas. Bueno, León Battista Alberti, ¿cuáles fueron las características? Uy, ¿qué hice? Perdón. ¿Cuáles fueron las características de León Battista Alberti? Él es tratadista de reedificatoria, la belleza en las proporciones y las formas geométricas, igual. León Battista Alberti es un artista del periodo denominado 480. Él utiliza mucho la geometría básica, triángulos, círculos, cuadrados o rectángulos. Utiliza elementos que conectan a estos frontones. Sí. Bueno, él también crea tipos arquitectónicos, que es la iglesia de una nave con capillas entre contrafuertes, ya lo vamos a ver, y la fachada como el Arco del Triunfo, que también ya lo vamos a ver, ¿no?
Y sus palacios más clásicos introducen elementos arquitectónicos más allá de lo que ya hizo Brunelleschi. Sus principales obras, sobre todo, es la iglesia de Santa María de Novella de Florencia, el templo malatesiano de Rimini, la iglesia de San Andrés de Mantua y el palacio Rucellai de Florencia. Alberti fue, si no fue uno de los primeros, fue el primer teórico del Renacimiento. Eh, Fue uno de los primeros tratadistas. Fue una figura emblemática por su dedicación a varias disciplinas. O sea, él no solo se centró en una disciplina, sino en varias disciplinas. Siempre se mostró constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas. En sus obras se menciona mucho los cánones, por ejemplo, de, de estatua, es decir, que expone las proporciones del cuerpo humano. Es lo que yo les decía, el antropocentrismo, es las medidas del cuerpo versus el mismo cuerpo. Eh, Además, también él genera una primera definición de perspectiva científica. En la iglesia de San Andrés de Mantua proporciona una definición sobre el reconocimiento especial a las mezclas entre colores y formas, especialmente en lo respectivo o en lo relacionado a los fluidos o las circulaciones que se dan dentro de las edificaciones. Y describe relativamente a este tipo de arquitectura que se está dando, subrayando la importancia sobre todo del proyecto, ¿no? Y sus diversos edificios, siguiendo las funciones que deben desempeñar. Es decir, él empieza a generar ya teoría de la arquitectura, es decir, cómo se debe hacer la arquitectura para ese tiempo. Vamos a ver ahorita la iglesia de Santa María de Novella, de Florencia. Esta es una de las iglesias más importantes de Italia y de Florencia hasta la actualidad. Y se encuentra situada en el noreste de la ciudad, eh, próxima a una estación de ferrocarril. Esta iglesia es considerada actualmente como patrimonio de la humanidad en el siglo, en el siglo IX. En esta localidad existía apenas un pequeño oratorio dedicado a Santa María o a María, y sobre este oratorio se empieza a edificar la iglesia de Santa María de Novella, eh, y posteriormente eh, se le encarga a este arquitecto hacer la iglesia a León Battista Alberti, y se le encarga hacer la iglesia de Santa María de Novella. eh, por la familia Rucellai. La familia Rucellai era de estos mecenas, de estos tipos que tenían mucho dinero. León Battista Alberti diseña la gran puerta central, esta puerta con estos frisos, con estos elementos. eh, Diseña esta edificación en mármol blanco y el verde oscuro, ¿no? Que es muy característica de esta iglesia y son mármoles utilizados para esto. Eh, que son, sobre todo también que son
elementos también muy góticos, es decir, se viene todavía de una época gótica y se utilizaba todavía estos elementos góticos, ¿no? Perdón, estos materiales que eran todavía muy góticos, pero a la vez se les utiliza de una forma muy renacentista, es decir, acuérdense que el arte gótico utilizaba arcos de punto, en cambio el arte renacentista utiliza arcos de medio punto, ¿no? Bueno, Alberti también diseñó dos voluptas. Estos elementos se les llama voluptas, que permiten salvar la distancia que existe entre la nave central, es decir, todo esto, y las naves laterales, ¿no? Igual estas voluptas estaban recubiertas de mármol blanco y verde, ¿no? Estas voluptas son realmente hermosas. No sé, a ver cómo acercarle. Sí, uy, sí, algo más. Entonces son hermosas, son impresionantes estas voluptas, estos rosetones que se hacen en las voluptas. Igual en el friso, no puedo manipular. Este es el friso. Estas son las voluptas, estos son los rosetones. Y esta iglesia adentro también es muy, muy hermosa. Bueno, eh, si nosotros vemos en la siguiente obra, y bueno, y las subsiguientes obras, son muy parecidas entre sí, ¿no? El templo maltesiano el templo maltesiano de Rimini, la iglesia que les hizo a esta familia también, de San Andrés de Montua, son muy parecidas, son muy similares, ¿no? Entonces, ahí ya se va adquiriendo, eh, ahí ya se va adquiriendo las características de esta arquitectura del Renacimiento. El templo maltesiano de Rimini lo construye así en honor a la familia Malatesta, por eso es maltesiano, malatestiano debería ser, ¿no? Pero lo construye en honor a esta familia Malatesta, que también eran otros mecenas, otras personas que tenían mucho dinero. Eh, y originalmente la iglesia era una iglesia gótica, era una iglesia muy, muy gótica. Eh, y en el mismo lugar existía la iglesia llamada Santa María de, de Trivio o Intrivio, que hace referencia a la iglesia de una iglesia de Santa María. Y originalmente era una planta rectangular, sin capillas laterales, sin nada. Esta arquitectura, no sé si está aquí, no está. La arquitectura renacentista, sobre todo lo que hizo Brunelleschi, León Battista Alberti, son iglesias con esta cruz latina. Entonces, al quitar esta iglesia de Santa María in Trivio y construir el templo maltesiano de Rimi, lo que se hace es también, o se generó también, es una arquitectura con dos naves, con una nave central y dos naves laterales, o este, o estos templos en cruz latina, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo, aquí se nota la cruz latina. Esto es una cruz latina. Esta es la planta de estas iglesias. Esta es la nave central y estas son las naves laterales. Esta es la Basílica de San Andrés de Mantua. Y este es erigida o hecha con honor a esta familia Mantua. Esta iglesia se emprendió en 1462, según los diseños de León Battista Alberti, y era un lugar ocupado por un monasterio benedictino, ¿no? Del que solo queda ya el campanario actualmente. El edificio, sin embargo, no fue terminado sino hasta 330 años después, aunque cambios posteriores alteraron el diseño de León Battista Alberti. La iglesia aún se considera como una de las construidas o de las realizadas por León Battista Alberti. Tiene una condición de basílica menor por la cantidad de personas que puede acoger, pero sin embargo es una iglesia muy hermosa, ya lo vamos a ver más adelante, también tengo más imágenes, y actualmente es considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este es el arco de medio punto y el cañón y las bóvedas de cañón que tiene, ¿no? Esto es una bóveda de cañón hermosísima. Se utiliza, por ejemplo, este rosetón para el ingreso de la luz hacia hacia todas las partes de la iglesia. Y ahora imagínense en el alto de esta iglesia. Esto es, seguro es del alto de una persona y tiene todo este alto, ¿no? O sea, es tal vez por ahí unos 12 metros de alto, ¿no? Increíble. Es hermosísima esta iglesia. Bueno, y ya para ir terminando y para ir cerrando, eh, este es el Palacio Rucellai. Ah, no, perdón, nos queda todavía Michelosi. Este es el Palacio Rucellai de Florencia, de mediados del siglo XV. Estos son los almohadillados que les digo. Esta forma de tratar la piedra se le llama almohadillado. ¿Sí? El Palacio Rucellai es una obra arquitectónica florentina del siglo XV y fue construida por León Battista Alberti, siguiendo el modelo de palacio renacentista italiano. Este edificio es uno de los edificios más icónicos en cuanto a palacios de la época, de esta época denominada como 480. Eh, y fue un encargo realizado por Giovanni Rucellai, que era un miembro destacado de la familia Rucellai, de los ricos, de los tintoreros de tejidos, ¿no? De estas personas que hacían ropa, digamos, en ese tiempo. Este palacio es de hecho completamente en piedra. León Battista Alberti en este palacio aplicó mucho, es una obra maestra y sobria. Y se dice que el palacio es casi como una ilustración de un manual de arquitectura renacentista, en donde se explica o el estilo arquitectónico renacentista, cómo hacer esta demostración de belleza y lujo, ¿no? Eh, esta familia Ruchelay no solo se limitó a, a generar o pedir esta obra hermosa, sino también a través de esta obra se generó muchos aportes hacia la arquitectura renacentista.
Bueno, y la familia Ruchelay o tuvo o estuvo en manos de este palacio de la familia Ruchelay hasta los años 90. Posteriormente, perdón, actualmente es un museo de historia de fotografía acá en este palacio. Bueno, y el último de los arquitectos del 480 es de Micheloso Michelosi. Micheloso Michelosi o Micheloso di Barlomeo nace en Florencia. eh, Quizás por error es denominado arquitecto, realmente lo que Micheloso Michelosi era un escultor, fue un hijo de un sastre, aprendiz de Gilberti en su juventud y también colaboró con Donatello, con este famoso escultor del Renacimiento. Bueno, como escultor, Micheloso Michelosi trabajó sobre todo en mármol, en bronce. Trabajó también en la estatua de San Juan en la Catedral de Florencia. eh, y además también trabajó en plata en el altar de la iglesia de San Juan. En 1900, en 1400, perdón, 30, trabaja junto a Donatello en la cátedra del Prado, en la ciudad del Prado. También trabajó en el Palacio de los Medici en Florencia. eh, y bueno, y empezó ahí, a partir de eso, empezó a proyectarse un nombre, ¿no? Eh, y bueno, Micheloso Michelosi, ¿cuáles son las características generales? Micheloso Michelosi es de una generación posterior a estos primeros arquitectos que se dieron en el 480. Evolucionó el modelo de palacio renacentista, ya lo vamos a ver con el Palacio Medici Riccardi. Bueno, y las principales obras fue el Palacio Medici Riccardi. Uno de sus grandes amigos y mecenas, es decir, de esas personas que ponían dinero en él, acompañó a Micheloso Michelosi un tiempo por Venecia, donde Micheloso Michelosi construyó la biblioteca de San Giorgio Maggiore y entre otras obras, ¿no? Junto a Cosme Medici hizo también la remodelación de la villa de Carregui. Eh, bueno, sin duda él fue uno de los más grandes exponentes de la arquitectura del Renacimiento del 480. Y bueno, se dedica sobre todo él a hacer palacios. Vamos a ver ahorita el Palacio Medici Riccardi, que se encuentra en Florencia, eh, realizado por Micheloso Michelosi por encargo de Micheloso di Barlomeo, perdón, por encargo de la familia Medici, por encargo de Cosme de Medici. Eh, este palacio, como les decía, una de las características generales de estos palacios es que la primera planta es más alta que la segunda y la segunda que la tercera. En este palacio está presente toda la tradición de construcción de palacios florentinos. eh, Tiene un patio interior que es cuadrado. La utilización también del esgrafiado, tomada muy del gótico, también este almohadillado, tomado del gótico. Esto es del almohadillado, este uso de la piedra, ¿no? Como almohadillas. Igual estos estilos de guirnaldas que no se les ve por aquí, seguro por acá. Igual tomados del gótico y allí representan esta unión de piedras o de cuerpos. Aquí vemos igual, por ejemplo, este es el almohadillado o estas piedras que sobresalen como almohadillas.
Igual el uso de geometría básica, arcos de medio punto, frontones triangulares, ventanas cuadradas, ¿ok? Estas cornisas, este estilo de cornisas, cubiertas inclinadas. Esta fachada está dividida en tres pisos, ¿no? Eh, por medio de un tratamiento de aparejos rústicos. No sé si lo vemos aquí, le podemos ver estos aparejos rústicos. Y sobre todo el uso de estos almohadillados, ¿sí? Entre piso y piso tenemos este estilo de cornisas. Si vemos el primer piso versus el segundo, en el segundo ya el uso es menos rústico, ¿no? Del almohadillado. El Palacio Medici Riccardi es uno de los más importantes de Florencia, aquí se impone estos elementos arquitectónicos. Y estos elementos representan un paradigma para la arquitectura civil, es decir, existe la arquitectura eclesiástica, la arquitectura militar y esto es arquitectura civil, los palacios. Bueno, entonces chicos, hasta aquí vamos a llegar. Hemos visto los exponentes del 480. Nos veríamos el día sábado. Si igual, si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, sépanmela hacer llegar. No sé si es que tienen alguna inquietud, chicos. Chicos, siguen ahí. Sí, Arqui. No sé si tienen alguna pregunta. No, Arqui, no tenemos preguntas. Bueno, entonces nos veríamos el día sábado, por favor. No olviden que las clases inician a las 8. Por favor, traten de estar puntuales. ¿Sí? Les mando un abrazo y en breve les envío la grabación de esta clase. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Gracias, Arqui. Luego, Arqui.